Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un tutorial de la serie Strinar. Para hoy les traigo una nueva obra que he denominado Flor de 4 pétalos. Para realizar este trabajo vamos a utilizar una tabla de dimensiones 61 por 61 centímetros, la cual previamente hemos forrado con tela negra turín y después de haber usado nuestro nivelador de clavos, hemos colocado 604 de 3/4 de pulgada. Ahora usaremos la tensadora de hilos para terminar nuestra obra. Les recuerdo que están disponibles para la venta, además de todos los diseños o bocetos. Envíos a cualquier parte del mundo. Gracias. Si te gusta este video, no olvides darle like, suscríbete a mi canal, activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro video estés enterado. Nunca olvides compartir. Gracias. Comenzaremos tensando los hilos en nuestra obra de la siguiente manera. Amarramos el hilo en el último clavo de uno de los pétalos y vamos al clavo 25. Vamos a girar en sentido de las manecillas del reloj hasta dar la vuelta completa. Ahora realizaremos el siguiente tensado en cada uno de los lados de nuestra obra y la parte interna de los pétalos. Para ello vamos a utilizar 6 tipos de color, los colores del arco iris. Amarramos el hilo en el último clavo y vamos al primer clavo de la parte interna del otro pétalo. Por 6 clavos vamos a ir yendo y viniendo, 6 del lado derecho y 6 del lado izquierdo, y luego cambiamos de color y vamos a tensar 7 veces el hilo por cada uno de los siguientes colores. Continuemos tensando otros 7 clavos más con el hilo de color rojo, del lado derecho y del lado izquierdo.
Tensemos 7 clavos más del lado derecho y del lado izquierdo con el hilo de color naranjado. Ahora 7 clavos más con el hilo de color amarillo. Tensemos 7 clavos más con el hilo de color verde. Tensemos los últimos 7 clavos con el hilo de color azul. De esta forma damos por terminado con nuestro cuadro de hilos tensados. Si te ha gustado, no olvides compartir este video y suscribirte a mi canal. Gracias.